Ya estamos con el expresidente Martín Vizcarra. Muy buenas noches, bienvenido a Canal N. ¿Cómo está? Buenas noches, Katia. Gracias por la invitación. Un gusto siempre estar contigo. Gracias a usted por venir. Esta semana usted ha presentado en Arequipa su partido. Perú Primero se llama. ¿Cuáles son las bases de este partido político? Sí, en realidad ya hemos estado en varias regiones en este proceso previo a la inscripción formal del partido. La inscripción se va a hacer este jueves, 21 de julio, antes de Fiestas Patrias. Una semana antes de Fiestas Patrias vamos a hacer la inscripción formal del partido. Para ello, ya el año pasado el Jurado Nacional de Elecciones nos dio el código correspondiente y nos da un año de plazo para cumplir requisitos que no son fáciles de alcanzar. Hay que tener una determinada cantidad de afiliados. Antes se requerían solo firmas, ahora son afiliados, es decir, personas que ya son miembros del partido. Y además tenemos que constituir en todas las regiones del país un número mínimo de comités provinciales. Ya en junio concluimos con todo ello, le pedimos al Jurado Nacional de Elecciones que nos dé fecha para presentar y nos da fecha para este jueves 21. Así que desde muy temprano en la mañana vamos a estar con los directivos del partido presentando los documentos. Lo que hemos hecho en Arequipa, por ejemplo, jueves y viernes, es conversar con los directivos. O sea, no estamos en campaña porque obviamente el partido aún no se ha inscrito, no se ha formalizado, recién lo va a hacer, pero estamos conversando a nivel nacional. La próxima semana, este domingo, 24 de julio, estaremos en Tarapoto, domingo y lunes, en la región San Martín. Y en el mes de agosto iremos al norte del país. ¿Quién financia el partido? ¿Quién está financiando? No, este aquí es un esfuerzo colectivo. Por ejemplo, para ir a Arequipa hemos ido con 3 miembros del Comité Ejecutivo Nacional. La invitación es a todos los miembros, pero cada uno tiene que hacer su esfuerzo para pagar su traslado y su hospedaje. Es allá también los propios militantes los que nos atienden con la alimentación y con los traslados internos, ¿no? Nosotros podemos decir con orgullo que los más de 35.000 afiliados que tenemos lo han hecho por compromiso, por sumarse a este partido que está por empezar. Nadie, y eso puede con toda seguridad, ha recibido una dádiva, un regalo para que pueda ser afiliado del partido Perú Primero. Pero ¿cuáles son las bases fundamentales de este partido? Yo, si quiero inscribirme, si quiero afiliarme, ¿qué es un partido de izquierda, un partido de derecha, un partido de centro? ¿Qué es? ¿Qué ideología tiene? Mire, es un partido de centro. El partido tiene un ideario, pero yo se lo puedo resumir, ¿no? Es un partido que convoca a la inversión privada, que es necesario la inversión privada para generar riqueza en el Perú. No creemos que el Estado administre toda la inversión de los sectores productivos, ¿no? Porque ha demostrado que no es un buen administrador. Tenemos que convocar a la empresa privada, pero una empresa privada que pueda tener de contraparte a un Estado organizado y fuerte para que controle cualquier abuso que pueda generar la empresa privada. A veces el propio mercado genera problemas como monopolios en algunos artículos de consumo masivo de la población y comienzan a subir de precio. Y si no tenemos un Estado fuerte, simplemente esta inversión privada afecta el bienestar de la población. Aquí se ha visto, por ejemplo, que las medicinas en el Perú tienen un valor más alto que en Europa y en Estados Unidos. Esos son los abusos que tiene que corregir un Estado fuerte. Entonces, inversión privada sí, pero con un Estado fuerte que controle los abusos. Y generar renta para que con esos ingresos comenzar a reducir las brechas que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Y a propósito de su partido político, ha tenido buen marketing en los últimos días, en las últimas semanas, ¿no? Incluso los memes señalan del partido político Frente Independiente Unido. Ya es parte de la creatividad que tenemos en general los peruanos, ¿no? Es algo, una de nuestras características de los peruanos, que tenemos mucha creatividad y efectivamente, como usted bien lo manifiesta, en las últimas semanas, ¿no? Y todo surgió de un intento más de querernos hacer daño. Nosotros, desde que yo he sido presidente de la República,
y antes, ya cuando ingresé a la vía política, que no es de toda la vida, sino de los últimos 10 años, siempre han habido medios que nos han tratado de atacar por nuestro compromiso, nuestro trabajo, y porque no tenemos ningún temor de enfrentar a nadie, ¿no? Y entonces, reiteradamente, medios de comunicación, algunos programas nos atacan, ¿no? De manera gratuita nos atacan. Y precisamente de un intento de ataque queriendo decir que nosotros no habíamos cumplido las reglas de conducta que tenemos que cumplir en una investigación que estamos en proceso. Claro. ¿Viajó a Arequipa usted sin permiso de un juez? No, siempre he viajado con permiso. O sea, nunca he incumplido desde hace más o menos año y medio que yo tengo unas reglas de conducta en este proceso, un proceso de investigación. Son reglas de conducta que yo no puedo salir de Lima sin permiso. No he salido una sola vez. He pedido como 25 veces. Me han dado 6, 7 veces. Y el resto de veces no he salido de Lima. Me piden que no pueda relacionarme con nadie que esté relacionado con el proceso de investigación. No lo he hecho, ¿no? Absolutamente. Y luego también que no me constituya en ninguna institución pública o privada referida a la investigación. Ajá. Hemos cumplido estrictamente. ¿Pero le mintió usted al magistrado para el viaje que sostuvo en Arequipa? No, en Cusco. En Cusco. El viaje a Arequipa ha sido Ha sido la última semana. Sí, ha sido jueves y viernes. En absoluto. Y nosotros dijimos, vamos a viajar a Cusco, vamos a tener una reunión en Cusco ciudad, vamos a tener el comité provincial, inaugurar el local, el comité provincial del Cusco, nos vamos a trasladar a la provincia de Calca, lo hemos hecho, hemos estado en Calca, luego hemos regresado, hemos tenido reunión con todos los partidarios, hemos estado 2 días y hemos retornado y todo eso exactamente se ha confirmado. No se ha tenido ninguna reunión con nadie referente al proceso de investigación, se ha cumplido el viaje de carácter eminentemente político, en fin, pero como le digo, a veces tratan de tergiversar la situación para querer hacernos daño, ¿no? Y al final se generó todo un tema que pasó incluso del tema político al tema farándula, ¿no? Y luego al tema artístico, una canción, un video que obviamente nosotros no lo hemos generado, es la creatividad de un músico peruano que ha trascendido las fronteras del propio país, ¿no? Yo le digo, reconozco esa creatividad. ¿Se ha reunido usted con el productor Tito Silva? No, nunca, no lo conozco, nunca he hablado con él. Recuerden, él me sacó un villancico por Navidad, ¿no? Y me causó gracia, ¿no? Porque de un tema que comenté yo en los programas que todos los miércoles tengo a la 1 de la tarde, que tengo en mi Facebook, él sacó un extracto de lo que dije y sacó un villancico, ¿no? Y gracioso, ¿no? Luego, sobre este tema que se ha comentado, ha sacado una canción, ¿no? Usando obviamente una música de otra canción, y le ha puesto la letra y ha hecho una pequeña historia y finalmente... Pero esta frase de Bebito Fiu Fiu se desprende de una conversación que aparentemente usted tuvo con la señora Zulipinchi. Sí, pero como le digo, todo es parte de la imaginación, ¿no? Es parte de la imaginación del artista, en este caso este compositor. Yo he dicho que el tema específico de mi vida privada no lo voy a comentar. Sobre este tema, incluso la señorita Pinchi ha dado entrevistas, creo, en todos los medios de comunicación, y ella claramente ha desmentido y ha rechazado absolutamente todo, ¿no? Yo no quiero... ¿Pero esas conversaciones existen? No existen. ¿No existen las conversaciones? No existen, ¿no? Entonces, por eso le digo, sobre ese tema, yo lo que sí tengo que aclarar es lo que quisieron tergiversar de que había incumplido una norma de conducta, y eso en absoluto, ¿no? O sea, yo he ido para un viaje político, es un viaje político. He traído todo el material probatorio que se ha instalado el Comité Provincial de Cusco, de Calca, y yo quiero agradecer, por ejemplo, ayer estoy en Arequipa, y en Arequipa hay 4 comités provinciales, de Arequipa, de Camaná, de Caylloma, Condesúyo. Yo estoy seguro que vamos a seguir con las otras provincias, pero por ejemplo Cusco tiene 13 provincias, y en Cusco, como hicimos un viaje ya hace bastante tiempo, tenemos comité provincial en las 13 provincias. O sea, teniendo 13 provincias, en las 13 provincias de Cusco tenemos comité provincial.
De ahí se muestran un poco los resultados del viaje, ¿no? Entonces, por eso la presencia del líder del partido es importante para precisamente convocar a la población que quiere sumarse a esta nueva iniciativa política, ¿no? Presidente, pero con todo respeto, ¿usted sigue con su esposa, la señora Maribel Díaz? Por supuesto que sí. Y tú la conoces. Tú alguna vez, cuando eras todavía, me has entrevistado a ella y a mí en el departamento que tenemos, ¿no? Ella en San Isidro. Te envía saludos, sabe que venía. ¿Le fue infiel usted a su esposo? Mire, tengo 30 años de casado con Maribel. Tengo 4 años previos de enamorados. Yo la conozco desde el año 1988, cuando ella recién cumplía la mayoría de edad, 18 años, yo tenía 25 años. O sea, desde ahí tenemos una vida en común espectacular, 4 hijos, 2 nietos, así que nuestra relación es absolutamente fuerte y nadie, o sea, por más intento y menos un tema político, va a hacer ni un poquito así de mella a mi relación que tengo con mi esposa Maribel. A propósito de su partido político, ¿cómo va a ser con la inhabilitación del Congreso de la República, que ya lo ha inhabilitado por 10 años, luego por 5 más? Mire, son dos cosas que hay que verlas de manera diferente, ¿no? El partido político no nace para ver la candidatura de Martín Vizcarra, ¿no? El partido tiene una visión mucho más amplia. O sea, el partido es para ocupar un espacio que ahorita no existe en la actividad política peruana. Por ejemplo, si uno va al Congreso de la República, ¿hay cuántas? 5, 6, 7, 8 bancadas. Yo le pregunto a la mayoría de peruanos, usted ha visto y ha hecho referencia al inicio la encuesta de hoy día que ha hecho, ¿no? O sea, más de 80% de la población rechaza al Congreso porque no se siente representado por él. Porque hay un grupo de izquierda que dicen que no, que el Estado tiene que encargarse de los sectores productivos, ¿no? Y hay otros sectores, que son la mayoría de los que están manejando actualmente el Congreso, que son los grupos de extrema derecha, donde dice inversión privada, pero así un mercado absolutamente libre, sin intervención del Estado. Que hagan lo que sea, y nosotros, el Estado, minimizarlo, y no sabe, no opina sobre lo que hace la empresa privada. Y eso tampoco estamos de acuerdo. Sí a la inversión privada, pero que un Estado que le ponga límites. Claro, pero alguien podría decir, usted funda un partido político para postular, pero está inhabilitado. No, pero por eso le digo, el partido no es para postular Martín Vizcarra. El partido es para ocupar un espacio que actualmente nadie lo ocupa. ¿Pero no piensa postular usted a la presidencia? Como lo dice usted, primero hay que solucionar el problema de inhabilitación. Primer paso. Que esté en proceso, sí está en proceso. Porque esta inhabilitación fue absolutamente ilegal, inconstitucional, fue un abuso autoritario del Congreso, una venganza. Recuerden que yo cerré el 30 de septiembre del 2019 el Congreso. O sea, yo cierro constitucionalmente el Congreso. Y luego se elige otro Congreso, porque yo convoco elecciones para un nuevo Congreso y salen los mismos partidos, obviamente. Y entonces esos partidos se vengaron del cierre del Congreso, pero a través de una vacancia que no correspondía. Y luego, cuando me vacan, pensando que con eso ya me desaparecían del mapa político, postulo al Congreso y saco la más alta votación del país como candidato al Congreso. Y a la semana me inhabilitan, ¿no? Entonces, es solamente persecución política. ¿Y por qué digo de que esto se va a revertir? Porque... ¿Usted confía en que se va a revertir? Sí, claro, tengo la plena confianza. ¿A nivel de qué instancia se puede revertir? Tanto en la instancia nacional, a través de los juzgados constitucionales a los cuales hemos presentado amparo, pero siempre pensando en la última instancia, que es la justicia supranacional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y ha presentado usted ya una demanda? ¿Y le han respondido? Está en proceso. También toma sus tiempos. Pero hay una referencia que ahorita está vigente y que podemos decir, por ejemplo, hace más o menos 10 años, Gustavo Petro es un colombiano que fue elegido alcalde de Bogotá. Y ahora ganó la presidencia. Sí, pero lo importante para el caso a que me refiero es que Gustavo Petro fue inhabilitado por 15 años en Colombia para ejercer cargo público, habiendo sido elegido alcalde de Bogotá. Él reclama y llega hasta la Corte. Y la Corte, cuando lo evalúa, dice,
Gustavo Petro tiene alguna sentencia penal? ¿El Poder Judicial lo ha condenado por algo? No. Entonces, ¿cómo lo pueden inhabilitar? No hay forma de inhabilitar a una autoridad si no tiene una sentencia. ¿Y qué pasa si la Corte le revierte esta inhabilitación? ¿Ahí sí sería candidato a la presidencia? ¿Ahí sí postularía? No, lo que tendría que hacer, y eso es lo que estamos como primer paso, es para retornar y al Congreso, ocupar el cargo que injustamente no estoy ejerciendo. Claro, pero hay varias posibilidades. Podría haber adelanto de elecciones, podría no terminar su periodo Pedro Castillo. Si yo regresara, como pienso, al Congreso de la República, una vez que las instancias correspondientes determinen, yo desde el Congreso sería el primero en sostener la posición de adelanto de elecciones generales, del presidente y vicepresidentes, como también de los congresistas. Vamos a cumplir el 28 de julio un año del actual gobierno. Estamos cumpliendo un año del actual Congreso. Y en un año el Perú ha retrocedido, yo diría, décadas. Antes de ir al corte, quiero dejarle una pregunta. El expresidente Francisco Sagasti también ha señalado o ha anunciado ayer que va a plantear un proyecto de ley para el adelanto de elecciones, tanto de elecciones generales, tanto del Congreso como de presidente. ¿Compartes? Comparto. En todo caso, qué bien que el presidente Sagasti se sume a mi propuesta, ¿no? Porque yo esta propuesta la hice pública el 9 de febrero, cuando Fernando del Rincón me entrevistó para la cadena internacional CNN, ¿no? Justo a la semana o 2 semanas que había entrevistado al presidente Castillo, donde quedó muy mal el presidente Castillo. Entonces él me invita a una entrevista como expresidente y me dice qué salida tiene el Perú. Claro. Adelanto de elecciones generales. Que fue una propuesta además que usted planteó en su mensaje de 28 de julio. Así es. O sea, yo lo planteé. 2019, o sea, no digo que renuncie el por presidente, la confrontación pero que tenía cuando con el Congreso. el año 2019, o sea, estaba muy confrontado el Ejecutivo que yo dirigía como presidente y el Congreso. O sea, yo planteé, vámonos todos. O sea, si no podemos gobernar juntos, vámonos todos. O sea, lo dije. Estamos en la misma situación. Así que le pedimos esa capacidad de desprendimiento y grandeza al presidente de la República para que Pedro Castillo este 28 de julio convoque a elecciones generales. Eso sería la noticia que esperaríamos todos los peruanos para nuevamente recobrar la esperanza en el futuro. Permanezca con nosotros, nos vamos a ir a una pausa comercial. Esto es Patio de Honor y está con nosotros el expresidente Martín Vizcarra. Ya volvemos. Continuamos aquí en Patio de Honor y estamos con el expresidente Martín Vizcarra. Antes de dar el paso a nuestro panel, ya estamos con Rodrigo Cruz del diario El Comercio y con Álvaro Reyes del diario Perú 21. Y antes de darle el paso, yo quería hacerle una consulta puntual. ¿Ya se colocó la 4ª dosis? No. ¿Por qué? Porque cuando fui a colocarme la 2ª dosis, o sea, del proceso de vacunación, a mí me colocaron la primera dosis en junio del año pasado, ¿no? El año 2021. Porque las primeras vacunas no las está tomando en cuenta. Es que no eran consideradas, o sea, en el sistema no estaban consideradas, ¿no? Entonces, lo que tenía... Cuando yo iba, consideraba que no tenía ninguna vacuna, ¿no? Porque lo consideraba el sistema, el Ministerio de Salud lo consideraba como fase experimental. O sea, los 12.000 personas que se inocularon, unos con la Wuhan, otras con los Bellico, otras con el placebo, o sea, todos empezaron el 2021 desde cero, la primera, segunda. Entonces yo en junio me tocó y fui y me puse la primera. Y cuando fui a la segunda, estaba retirado el padrón. Me dijeron, no se puede colocar. Ya no he intentado ir a ni tercera ni cuarta. Por eso es que 2 veces yo he tenido COVID. Uno el 2021 y otro el 2022, me parece que en el mes de febrero de este año, ¿no? Bien, vamos a darle pase a nuestro panel. Rodrigo. Sí. Ahora mencionando el tema de las vacunas, el señor Vizcarra, ¿no? Hay un tema que últimamente estuve viendo sus actividades, estuve siguiendo en sus redes sociales, diferentes eventos que ha tenido. Y algo que me llama la atención respecto a las vacunas es... Por ejemplo, a usted como persona, más que nada, ¿no le da esa vergüenza de haberse vacunado o no informado, por lo menos, de haberse hecho, inoculado? Usted dice que ha sido experimental, ¿no? Pero ¿por qué no lo informó? ¿No hay una vergüenza ahí de que en un país que ha sido el peor, que ha tenido la mayor cantidad de muertos en el mundo, per cápita, ¿no?
O sea, y no haberlo informado, ¿no hay un ¿Me acuerdo? remordimiento, señor Vizcarra? Mira, ¿cómo se nota, Rodrigo, que eres del diario El Comercio, ¿no? Porque ya tienes un sesgo. No, es que es un pero por hecho, eso es un te hecho, respondo, señor Vizcarra, ¿no? te No. respondo. Mira, tú dices que el Perú es el que tiene la mayor cantidad de muertes per cápita. Eso es mentira. La Organización Mundial de la Salud está haciendo su reporte y eso, lo que tú estás diciendo, eso no es correcto, ¿no? Entonces, pero se repite tantas veces que se quiere que una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. No es así. Han habido muchos muertos, muchos fallecidos. Yo los reportaba todos los días cuando salía, recuerden ustedes, a mediodía. Todos los días, yo los reportaba. Y me dolía en el alma saber que familias se quedaban con un ser querido menos. O sea, me dolía en el alma. Hacíamos todo el esfuerzo para verlo, ¿no? Pero mientras usted lo pero no recuperó- llegamos a esos índices que dice. Por eso, infórmese por la Organización Mundial de la Salud. Hay muchos países que tienen un per cápita de personas fallecidas mayor. Pero ese no es el tema. Aquí lo que está diciendo es el tema de la vacuna de la que no vacuna. informó. Como Usted dice que fue experimental. Yo no digo que es experimental. El Ministerio de Salud dice que es fase experimental porque fueron en octubre del año 2020. Y la vacunación en el mundo empezó a fines de diciembre. En el mundo, en Estados Unidos, en Europa, empezó. Eso era todavía fase. Pero sí, lo que sí yo reconozco, que por una cuestión de transparencia debí inmediatamente informar, ¿no? ¿Pero no lo hizo? Porque a la semana que recibí la inoculación el 28 de octubre, fui vacado, ¿no? O sea, el 9 de noviembre. ¿no? Pero aún así lo podía hacer, sí, ¿no? Sí, por eso. O sea, tenía su Facebook Así ahí, que es, lo podía informar, ¿no? efectivamente. Lo que pasa es que nosotros teníamos un proceso para poder, terminando la fase, hacer los resultados, y en la exposición de los resultados ahí mencionar de que yo también había recibido esa inoculación de esa fase experimental y que invitábamos para que cuando la vacuna llegue, porque había una serie de corrientes antivacuna, entonces se quería utilizar precisamente esa inoculación para generar una corriente a favor de la vacunación. Ahora, pero... Lo que está actualmente el porcentaje de vacunación es bajísimo, ¿no? O sea, Presidente, pero sí hay por lo menos más de 214.000 personas fallecidas Sí, por COVID-19 sí. y que según muchos expertos fue por las medidas erróneas y equivocadas que se tomaron en su gobierno. No, no es así. El tema es que la pandemia ha sido la crisis sanitaria más grave de la historia del país. O sea, de la historia. No estoy hablando de este siglo, Y del mundo es de también, la ¿no? historia del país. O sea, ha afectado a los países más poderosos del mundo. O sea, países, hemos visto en televisión, países como Italia, Francia, Alemania, con un sistema de salud completo, que atiende absolutamente a todos. Veíamos cómo lo golpeaba. Nuestro sistema de salud cómo estaba. Y teníamos, cuando yo te hablaba que no hay que generar la inversión privada, pero hay que corregir los abusos, ¿sabes cuál teníamos el problema? Que el 2010, de ahí hacia atrás, habían cientos de plantas de oxígeno en el país, cientos, de diferentes dueños, de diferentes proveedores. Pero en ese año, era el gobierno estaba el ministro Ugarte, de ministro de Salud, dio una norma pasando a que el oxígeno debía tener un 99% de pureza. Y con eso generó un monopolio del oxígeno. O sea, tuvieron que cerrar cientos de plantas de oxígeno que atendían a todos los hospitales en el Perú. Y solamente una empresa tenía que dar. Cuando viene la pandemia y comienza a aumentar 8 veces la demanda de oxígeno, la empresa no podía atender. ¿Y dónde están las demás empresas? Ya habían cerrado, porque había un monopolio. Entonces, eso es lo que tenemos que corregir. Eso no tenían los otros países. O sea, no tenían ese tipo de normas que beneficiaban a una empresa en perjuicio de toda la población. Igual, la cantidad de personas fallecidas es una cantidad elevada que nos duele a todos los peruanos y que debe servir para que, precisamente, cuando estemos hablando de política, trabajemos para mejorar el sistema de salud, no pensando en una pandemia, sino pensando en la atención integral de todos los peruanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos con la consulta de Álvaro Reyes. Sí, a mí me gustaría consultarle más por el partido político que va a presentar, me parece este jueves, ¿no? Que van a llevar al jurado Sí, nacional jueves de 21. elecciones.
¿Cómo planea o cómo ha planteado manejar el partido político? Porque lo que hemos visto últimamente, en realidad lo que vemos ahora es que los partidos políticos se manejan de manera mesiánica, ¿no? Siempre es el líder es el que decide, hasta es el mismo líder el que decide qué candidato va a ir, o es el mismo que se presenta, ¿no? Y más bien el resto de militantes se parece incluso presionado a votar únicamente por él como un candidato, ¿no? Internamente. Usted ha sido inhabilitado por 10 años, no sé si cree usted que eso se va a revertir en algún momento, pero está creando este partido para eventualmente usted también lanzarse o que se lancen también gente que usted finalmente va a aprobar. Mire, qué bien que me hace esta pregunta, yo te agradezco, Álvaro, ¿no? Porque me permite decir que esta es la concepción diferente de Perú Primero como partido nacional. Porque, ¿por qué tenemos tan mal los congresos? O sea, a mí me preguntan siempre, ¿qué congreso es peor? ¿El que lo inhabilitó, el que lo vacó o el que se cerró? Digo, uno, obstruccionista. Otro, simplemente vengativo, ¿no? Y el último, ahora, que trabaja solo por sus intereses. ¿Cuál es mejor? Los tres son malos. ¿Pero por qué? O sea, ¿no sabemos elegir bien los peruanos? Lo que pasa es que los candidatos nos los ponen los partidos, nos los imponen los partidos. Entonces los peruanos tenemos que escoger entre unas alternativas que la gran mayoría no son buenas. Porque falta una elección interna previa, claro, donde sea los militantes y la población, que son los que conocen a la gente, los que filtren. Digan, este es malo, sácalo, este aquí no. Y finalmente tengas alternativas buenas. Pero en teoría las normas están así, ¿no? Justamente para que ese tipo de discriminación, ¿no? Pero no se aplica. Por eso, ¿qué nos garantiza de que con usted vaya a suceder algo diferente? Este Congreso, por ejemplo, para las elecciones del 2 de octubre, esto que es ley, ha dicho, no se aplica para las elecciones del 2 de octubre. Sigue siendo la cúpula del partido quien prácticamente define quiénes van a ser los candidatos para alcaldes y para gobernadores regionales este 2 de octubre. Tengo otra consulta al respecto. No, pero entonces, lo que yo digo, ¿cómo vamos a ver? Yo donde voy le digo a las bases, a la población, a los que creen en el partido, son ustedes los que van a hacer el filtro. Ustedes. No va a ser candidato el que ponga más plata al partido, no. Va a ser la persona más capaz, la idónea, la que ya trabajó hace 5, 10, 20 años a favor de su provincia, a favor de su región, la que ustedes van a elegir como candidato en elecciones internas. Porque nosotros sí vamos a respetar las elecciones internas y vamos, obviamente, a decir que se respete la ley, porque la ley está dada, pero han hecho una excepción de la ley para estas elecciones. Ya basta de excepciones. Entiendo que usted también ha recurrido a la CIDH para revertir sí. ¿no? Pero, o sea, usted en algún momento proyecta entonces postular con ese partido. Sí. Imagino que también crea el partido porque es posible que otra organización política con todos los pasivos que usted tiene no quiera sumarlo también a sus filas como eventual candidato si es que se revierte esta inhabilitación por 10 años. Lo ha visto también de esa manera, imagino. No, o sea, es que tienes la concepción antigua de lo que es hacer política. Es decir, yo soy político porque quiero ser candidato. No, yo quiero ser político, yo quiero hacer política porque quiero servir. O sea, quiero que haya un espacio que represente a un sector amplio de la población que ahorita no se siente representado en ninguno de los partidos que existen. Si se dan las condiciones para ser candidato, en buena hora. Si no se dan, igual seguimos trabajando en favor del partido, porque queremos que hay mucha gente capaz. O sea, yo he estado en el sur, he empezado el sur, he estado en Tacna, en Moquegua, en Arequipa, en Cusco, por ejemplo, esas 4 regiones. Y lo primero que me dicen es lo mismo. Me dice, pero usted nos garantiza como líder del partido que nosotros vamos a tener opción de elegir los candidatos. Esa es la esencia, que sea democrático en su esencia el partido. Que tomen la gente que realmente creen los ciudadanos, y ahora vamos a ir al norte, vamos a estar en el oriente, claro. Esos candidatos. ¿Quiénes lo acompañan a usted, señor Vizcarra? He escuchado que el señor Figueredo, ¿no? Él es jefe de COFOPRI durante su gobierno, pero ¿quiénes son esos otros dirigentes? Porque me interesa saber, y creo que el país también, ¿quiénes son esos financistas de su partido, ¿no? Pero es que ahora no hay financiamiento en esta etapa de inscripción. No, pero hay locales abiertos en diferentes partes del país. Para desplazarse hay un gasto, no creo que todo salga de su bolsillo. Sí. No. Sale de mi bolsillo ingresos para mis gastos personales, sale de mi bolsillo. Pero cada comité provincial que se ha formado
a nivel nacional, que son alrededor de 90, se han formado con el esfuerzo de los comités provinciales, de los simpatizantes del partido en esa provincia. No hay ni un solo comité provincial que funcione en un local alquilado. Los locales son una propiedad de algún militante que cede de su casa la cochera para que sea el local del partido. ¿Y quiénes son esa dirigencia, aparte del señor Figueredo? Tenemos, por ejemplo, como secretaria de Organización y Movilización a la arquitecta Yanina Manrique, ¿no? Por decir alguno. Ella ha sido candidata al Congreso por Somos Perú. Fue candidata al Congreso y ha sido también en algún momento funcionaria del Ministerio de Vivienda. ¿Qué otro más? Hay muchos gente que está colaborando, que hace también parte del gobierno, ¿no? Técnicos, independientes. Como ¿no? Oscar Vázquez también, con que han venido acá, ¿no? Sí, o sea, claro, o sea, está abierto. O sea, pero es que estamos creyendo de que este partido tendría que convocar algún político reconocido para que sea garantía. Quiero saber si quiénes lo acompañan. Es que esto viene a través, como no me dice los nombres, lo que está forjando es líderes regionales. Y para eso estamos viendo nuevos líderes regionales, los que no han tenido oportunidad precisamente en los partidos convencionales históricos que ahora son los que van. Nuevos, catedráticos de universidades, representantes de los colegios profesionales, de los frentes de defensa. O sea, estamos con todos ellos. 5 nombres nos podría dar? Sí, por supuesto. La doctora Rosa Gutiérrez, médico de profesión, ¿no? está dando, ya son 3 que te estamos dando. ¿Qué cargo dirigente tiene ella? Tiene el cargo, me parece, asuntos internacionales, tiene, ¿no? O sea, tiene. El señor Rudy Ramos es representante, es secretario él es abogado, es del plan de gobierno, ¿no? Entonces, ahí están los 5 nombres, ¿no? Entonces, todos profesionales. Sí. César Figueredo, secretario general, Yanina Manrique, secretario de Movilización y Organización. Te estoy hablando. Entonces, pero estos son los de aquí, del Comité Ejecutivo Nacional. A lo que nos interesa a nosotros es que haya nuevos valores de gente competente, que hay muchos en las regiones y que nunca se les ha dado la oportunidad, ¿no? Es gente que no se los convoca, porque normalmente es el empresario que tiene más recursos porque tiene un negocio y que pone mayor cantidad de dinero para la campaña, es el que es seleccionado por la cúpula del partido para que sea el candidato. Claro. Y no necesariamente es la mejor opción. No es la mejor opción. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Y ese es nuestro compromiso. O sea, ese es nuestro compromiso. Ahora, vamos, antes que se nos acabe el tiempo, se me está yendo una pregunta. Quería saber su opinión respecto al informe en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que iba contra Manuel Merino por las muertes de Inti Bryan, pero el informe del congresista Alejandro Cabero finalmente archivó una acusación en su contra. Sí. Totalmente lamentable, ¿no? O sea, rechazo así categóricamente el hecho que no se investigue, o sea, ni siquiera, o sea, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no va a sancionar a Merino, simplemente va a permitir que se lo investigue. O sea, solamente lo que le ha pedido el Ministerio Público, le ha dicho, mire, acá tengo estos indicios, permítanme investigarlo. No lo investigues. No lo investigues a él, no lo investigues a Edgar Alarcón, no lo investigues a Chávarri, o sea, mira a todos. O sea, no lo investigues. O sea, blindaje, puro y duro. Y todavía lo escucho al congresista Cabero, pero mis condolencias para los familiares de Inti Bryan. O sea, por favor, o sea, que falte respeto. O sea, lo único que se quiere es que permita al Ministerio Público que se investigue. O sea, nada más. Y precisamente su partido, Avanza País, junto con Renovación Popular, junto con APP y con el Fujimorismo, son los que suman los 71 votos para hacer un cambio constitucional, para buscar la reelección inmediata de ellos mismos, ¿no? O sea, ellos son los que quieren reelegirse. ¿Finalmente se va a reconciliar en algún momento con Mercedes Arauz? Yo nunca me he peleado con Mercedes Arauz. Pero ella lo ha considerado traidor muchas veces. pero para pelear se necesitan 2. ¿Okay? Yo nunca me he peleado con Mercedes Arauz. Yo siempre le tengo la misma estimación. Yo creo que la actitud de Mercedes Arauz es una
actitud de cólera, de molestia, porque ya se sentía presidenta por unos minutos y al cuarto de hora ya no fue presidenta, ¿no? Y entonces generó una serie de comentarios, adjetivos duros contra mí. Yo le tengo la misma estimación a Mechi. Ahora, para terminar, ¿hace alguna autocrítica, pero real, de lo que fue su gobierno antes, además, también, y después de su vacancia? ¿Hace alguna autocrítica respecto, por ejemplo, a lo que pasó con la pandemia? Por ejemplo, a su vacunación. Por supuesto, hemos hecho... ¿Cuál es su autocrítica? Mira, lo que digo, yo soy Martín Vizcarra, un ciudadano como ustedes, común y corriente, como todos, con virtudes y con defectos. O sea, ¿cómo no vamos a tener errores? Lo único que decimos es que siempre hemos tenido todo el ánimo, la voluntad y la entrega para hacer bien las cosas. Quizás en momentos de efusividad nos hemos equivocado, pero visto el error lo hemos corregido. Uno de los errores quizás más importantes que cometimos fue que cuando convocamos a elecciones, luego del cierre del Congreso, porque el cierre del Congreso no considero de ninguna manera que fue un error. O sea, yo me ratifico que era lo que correspondía en ese momento. Y era imposible trabajar con un Congreso obstruccionista como el que teníamos en esa oportunidad y que afectaba mi manejo desde la Presidencia de la República. Pero yo convoco elecciones. Entonces, si convoco elecciones congresales, ahí lo que debía hacer fue, como gobierno, aliarme con algunos de los partidos, porque no teníamos partido, para llevar congresistas con el pensamiento del gobierno, ¿no? No lo hice, no tomamos ningún contacto y finalmente fueron electos y lo que logró es que continúe la confrontación, ¿no? Y al final no teníamos partido, pero sí, yo estoy seguro que si hacíamos el llamado, si hacíamos la convocatoria a uno de los partidos que tengan similar pensamiento que el nuestro, hubieran por lo menos llegado con 30, 40 congresistas afines a la línea de pensamiento del gobierno y se hubieran solucionado los problemas, atenuado y no llegar a este momento, ¿no? Entonces, eso sí lo considero un error. Bien. O sea, ese es un error, llamemos, grande, fuerte. Medianos y pequeños, muchos, ¿no? O sea, se ha tenido, pero nunca ha habido voluntad ni mala fe en el acto, ¿no? O sea, nos equivocamos y corregíamos los errores que se cometían, ¿no? Bien, muchísimas gracias entonces por haber estado con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Patio de Honor. Nos vamos a ir a un corte comercial. Estuvo con nosotros el expresidente Martín Vizcarra.